¿Alguna vez has sentido que el caos del mundo te sobrepasa y que las naciones están fuera de control? Detente un segundo. Existe un código antiguo, un grito de guerra espiritual que ha sido silenciado por siglos. Se encuentra en el Salmo 47, y no es solo un poema religioso. Es una declaración de soberanía total que hace temblar las estructuras del poder humano. La mayoría lee este salmo como una simple canción dominical, pero se pierde en el secreto más explosivo. Cuando el pueblo de Dios aplaude y grita con júbilo, el trono del universo se activa directamente a su favor. ¿Sabías que el Salmo 47 revela que Dios no es un simple espectador de tu crisis, sino el Rey absoluto que ya ha sometido a tus enemigos bajo tus pies? En este video voy a revelarte cómo activar este poder oculto que el sistema prefiere que ignores. Descubriremos por qué el sonido de la trompeta y el júbilo no son meras tradiciones, sino las llaves maestras para reclamar tu victoria sobre cualquier gigante. Si estás cansado de sentirte derrotado, prepárate, porque después de entender la verdad detrás de estos versículos, nunca volverás a caminar con la cabeza baja. Dios está subiendo con júbilo, y hoy tu realidad está a punto de cambiar para siempre. Hoy vamos a profundizar en algo que va mucho más allá de una simple lectura religiosa. El Salmo 47 no es solo un poema antiguo, es un decreto de soberanía que cambia por completo las reglas del juego. Mientras los medios de comunicación nos bombardean con crisis, guerras y una incertidumbre que parece devorarlo todo, este texto sagrado nos revela una jerarquía que el sistema actual prefiere que ignores. ¿Sabías que cuando los hijos de Coré escribieron estas palabras, estaban desafiando directamente a todos los imperios de su época? Estamos hablando de una verdad radical que sostiene que por encima de cualquier presidente, corporación o poder oculto, existe un trono que no se tambalea jamás. En este video vamos a desglosar por qué este salmo es la clave maestra para recuperar tu paz mental y comprender el verdadero orden del universo. No es una coincidencia que hayas hecho clic en este video hoy, es una invitación a dejar de vivir como una víctima del caos y empezar a caminar bajo la protección absoluta del Rey de toda la tierra. Prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy sobre el Salmo 47 te dará una autoridad espiritual que nunca imaginaste tener. El mundo quiere que vivas con miedo, pero Dios quiere que entiendas su gobierno. Pero seamos honestos, ¿qué es lo que vemos realmente cuando encendemos la televisión o revisamos nuestras redes sociales? Vemos un mundo que parece estar rompiéndose en mil pedazos, líderes que fallan, economías que se desploman y una sensación asfixiante de que nadie tiene realmente el control de lo que sucede. Vivimos en la era de la ansiedad, donde el sistema nos grita constantemente que todo depende de nuestro propio esfuerzo, pero al mismo tiempo nos sentimos más impotentes que nunca. El problema real que enfrentas hoy no es solo la crisis económica o el conflicto político que ves en las noticias. El problema profundo es que hemos perdido de vista quién está sentado en el trono. Nos han vendido la idea de que este caos es la única realidad, que estamos a la deriva en un océano de incertidumbre sin capitán. Esa angustia que sientes en el pecho al despertar, ese miedo paralizante al futuro, todo nace de una mentira que el mundo ha instalado silenciosamente en tu mente. La mentira de que Dios se ha olvidado de la tierra. Nos han distraído con el ruido de los poderosos peleando por migajas de autoridad, mientras ignoramos la verdad explosiva del Salmo 47. Esta desconexión está robándote la paz, porque cuando dejas de ver a Dios como el Rey absoluto, te conviertes automáticamente en un esclavo del pánico. Aquí es donde la mayoría de nosotros cometemos el error más grave, y quiero que seas muy honesto contigo mismo en este momento. A menudo, leemos el Salmo 47 como si fuera una simple pieza de literatura antigua, un poema bonito o una canción que solo pertenece a las cuatro paredes de una iglesia los domingos por la mañana. Pensamos que la soberanía de Dios es algo lejano, algo que solo se manifestará al final de los tiempos, mientras que hoy, en el mundo real, estamos solos frente al caos. El error fatal es creer que el reinado de Dios es pasivo o meramente simbólico. Nos desgastamos intentando controlar cada detalle de nuestras vidas, de nuestras finanzas y del futuro de nuestras naciones, cargando un peso que nunca fuimos diseñados para llevar.
Tratamos de ayudar a Dios como si su trono dependiera de nuestras encuestas de opinión o de nuestra aprobación humana. ¿Sabes por qué te sientes tan agotado y con tanto miedo? Porque estás viviendo como si el Salmo 47 fuera una sugerencia y no una realidad absoluta y presente. Estamos aplaudiendo con las manos por pura inercia, pero nuestro corazón sigue paralizado por el pánico, olvidando por completo que Él ya está sentado en su santo trono, gobernando hoy mismo sobre aquello que a ti te quita el sueño. Y cuando caemos en ese error de creer que el mundo está a la deriva, las consecuencias son devastadoras para nuestra paz mental. Vivimos en un estado constante de alerta, como si todo dependiera de nuestras fuerzas o de las decisiones de políticos que ni siquiera nos conocen. El resultado es un alma agotada, un corazón que late con miedo al mañana y una fe que se vuelve frágil como el cristal. Al ignorar que Dios ya está sentado en su trono, como dice el Salmo 47, permitimos que la ansiedad tome las riendas de nuestra vida. Nos convertimos en esclavos de las noticias, del valor de la moneda y de los conflictos globales. Es una carga que no fuimos diseñados para llevar. El peso de intentar controlar lo incontrolable termina rompiéndonos por dentro. Te pregunto, ¿cuántas noches has perdido el sueño tratando de resolver problemas que solo el Rey del Universo puede gestionar? Esta desconexión de su soberanía no solo nos quita la alegría, sino que nos ciega ante la victoria que ya ha sido declarada. Si seguimos mirando hacia abajo, al barro de nuestras preocupaciones, jamás veremos al Rey que asciende entre aclamaciones. Ese agotamiento es lo que el mundo quiere para ti, para que olvides quién tiene el mando real. Pero aquí es donde el velo se rompe y la verdad te golpea de frente. Escúchame bien, el Salmo 47 no es una simple petición de ayuda, es un grito de victoria anticipada. Mientras el mundo te grita que todo está perdido y que el futuro es incierto, este código sagrado nos revela algo que los poderosos de este mundo intentan ocultar desesperadamente. Dios no está tratando de tomar el control, Él ya lo tiene por completo. Cuando el salmista dice, batid las manos pueblos todos, no nos está pidiendo que hagamos un ruido vacío para intentar sentirnos mejor. Nos está ordenando celebrar, porque el Rey ya subió a su trono con júbilo y sonido de trompeta. ¿Entiendes lo que esto significa para tu vida hoy? Significa que no importa quién sea el líder de una nación o cuán volátil esté la economía global, hay una autoridad suprema que está por encima de cualquier despacho presidencial o algoritmo financiero. Esta es la gran revelación. El caos que ves afuera es solo el ruido de un sistema que se resiste a lo inevitable. Pero tú, al conocer el Salmo 47, dejas de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en un embajador del reino más estable que ha existido jamás. El miedo se acaba en el instante en que comprendes que la soberanía de Dios no es una posibilidad futura, es una realidad presente que el mundo no quiere que descubras. Vamos a desglosarlo para que lo entiendas de una vez por todas. Cuando el Salmo 47 dice que Dios es el Rey de toda la tierra, no está hablando en sentido figurado o poético, está declarando un hecho administrativo del universo. Imagina por un segundo el trono más alto que puedas concebir. No hay junta directiva, no hay elecciones, no hay golpes de estado que puedan mover a quien se sienta allí. El texto nos dice, cantad con inteligencia. ¿Qué significa eso? Significa que tu adoración no debe ser solo emocional, sino una respuesta lógica a una realidad absoluta. Él gobierna sobre las naciones, incluso sobre aquellas que ni siquiera reconocen su nombre. La Biblia dice que Dios se sentó sobre su santo trono. Nota el tiempo verbal. No dice que se sentará algún día, dice que ya está sentado. Esto cambia las reglas del juego. Significa que mientras el mundo grita por crisis y miedo, hay un decreto superior que ya ha sido firmado. El Salmo 47 es tu recordatorio de que no eres un huérfano en un planeta a la deriva, sino el súbdito de un rey que tiene el control total de los tiempos y las estaciones. Es hora de dejar de ver a Dios como un espectador y empezar a verlo como el soberano absoluto de tu realidad. Imagina por un momento que acabas de recibir una noticia que hace que tu mundo se tambalee. Tal vez es una deuda que no puedes pagar, un diagnóstico médico que te quita el sueño o una crisis familiar que parece no tener fin. En ese instante, el miedo te susurra al oído que estás solo y que el caos ha ganado. Pero aquí es donde aplicas el poder práctico del Salmo 47.
En lugar de hundirte, visualizas ese problema, esa montaña que parece invencible, y recuerdas que sobre ella hay un trono que no se mueve. No es solo teoría dominical, es una herramienta de guerra espiritual. Cuando el Salmo dice, batid las manos, pueblos todos, aclamad a Dios con voz de júbilo, no te está pidiendo un aplauso cortés, te está pidiendo que irrumpas en el miedo con una declaración de victoria. He visto a personas cambiar su atmósfera de ansiedad por una de paz absoluta, simplemente al decir, mi jefe no tiene la última palabra, la economía no tiene el control, mi enfermedad no es el rey. Dios se ha sentado sobre su santo trono en mi situación. Al reconocer su reinado hoy, en lo pequeño y en lo grande, dejas de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en un embajador del rey. Déjame contarte la historia de los hijos de Coré, los mismos que escribieron estas palabras. Imagina por un segundo que vienes de una familia marcada por el fracaso, por la rebelión y por el juicio. Tu apellido está manchado. El mundo entero dice que estás destinado a caer, porque eso es lo que dictan las circunstancias. Sin embargo, en medio del caos, estos hombres levantaron la mirada y no vieron a un juez implacable, sino al gran rey sentado en su trono. Ellos entendieron que no importaba quién fuera su padre terrenal o qué errores se hubieran cometido en el pasado, porque había una autoridad superior que gobernaba su destino. Cuando el Salmo 47 habla de «Pueblos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo», no era una sugerencia, era un grito de guerra desde el campo de batalla. Ellos sabían que mientras el mundo se despedaza, el reino de Dios permanece inamovible. Al igual que ellos, tú hoy puedes estar en el centro de tu propia crisis, sintiendo que el peso de tu historia te hunde. Pero la historia no termina con tu problema, termina con la victoria del Rey. No es un mito, es la realidad que transforma tu miedo en una ovación de victoria. Pero no se trata solo de una historia antigua sobre los hijos de Coré, se trata de tu realidad hoy. Cuando el Salmo 47 habla de que Dios subió con júbilo y con sonido de trompeta, no está describiendo un simple desfile. Está declarando un cambio de régimen en tu vida. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que mientras el mundo se despedaza buscando soluciones en políticos, en la economía o en la ciencia, tú tienes acceso directo al trono que está por encima de todos ellos. Esta es la profundidad que muchos pasan por alto. El reinado de Dios no es una sugerencia, es un hecho consumado. Al profundizar en estos versículos, descubrimos que el aplauso y el júbilo que pide el salmista no son emociones baratas, son armas de guerra espiritual. Estás reconociendo que no importa quién parezca tener el poder temporal en la tierra, la última palabra la tiene aquel que se sienta sobre su santo trono. Si los hijos de Coré, que conocieron la ruina, pudieron cantar esto, tú puedes caminar hoy con la frente en alto. Porque cuando entiendes que Dios es el Rey de toda la tierra, dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en un embajador del reino que jamás será sacudido. ¿Qué pasa entonces cuando dejas de ver el caos y empiezas a ver el trono? El resultado no es solo un alivio temporal, es una transformación radical de tu realidad. Cuando abrazas la verdad del Salmo 47, dejas de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en un embajador del reino más poderoso que existe. La ansiedad que antes te quitaba el sueño empieza a disolverse, no porque tus problemas hayan desaparecido mágicamente, sino porque ahora sabes quién tiene el control absoluto. Imagina caminar por la vida con la certeza de que cada paso que das está respaldado por el Rey de toda la tierra. Los resultados son tangibles, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una claridad mental para tomar decisiones bajo presión, y sobre todo, una alegría que no depende de tu cuenta bancaria o de las noticias del día. Empiezas a aplaudir con las manos y a cantar con júbilo, tal como dice el Salmo, porque entiendes que el resultado final ya está escrito. Ya no luchas por la victoria, sino que vives desde la victoria de aquel que gobierna sobre las naciones. Este es el poder de reconocer que Dios se ha sentado en su santo trono sobre tu vida. Tu perspectiva cambia, tus miedos se rinden, y finalmente experimentas lo que significa vivir bajo un gobierno que nunca falla. Pero escucha, este cambio no ocurre por accidente. No es algo que simplemente pasa un domingo por la mañana. Se trata de un cambio radical de mentalidad, una decisión consciente de dejar de mirar el fango
para empezar a mirar el trono. Durante años nos han programado para reaccionar con miedo ante cada noticia, ante cada crisis económica o problema familiar. Nos han enseñado a ser víctimas de las circunstancias. Pero el Salmo 47 te ofrece una identidad diferente, la de un hijo del gran rey. Cambiar de mentalidad significa que cuando el gigante de la duda aparezca frente a ti, ya no te preguntarás ¿qué voy a hacer?, sino que declararás con autoridad: mi Dios es el rey de toda la tierra. Es pasar de la posición de derrota a la posición de victoria, no porque tú seas fuerte, sino porque aquel que te sostiene es el soberano absoluto. Deja de pedir permiso para tener paz. La paz no es la ausencia de problemas, es la presencia constante de la soberanía de Dios en tu mente. Hoy es el día en que dejas de ser un espectador del caos para convertirte en un embajador del reino. Si logras captar esto, tu mundo nunca volverá a ser el mismo. Escucha, mi consejo para ti hoy es tan simple como radical. Deja de intentar controlar lo incontrolable y empieza a proclamar lo que es inmutable. No te limites a leer el Salmo 47 como una pieza de literatura antigua. Conviértelo en tu grito de guerra diario. Mañana, cuando abras los ojos y el peso de tus problemas intente aplastarte antes de salir de la cama, no le des el gusto al miedo. En lugar de eso, haz exactamente lo que dice el Salmo. Bate las manos, alza la voz y recuérdale a tu propia ansiedad quién es el que realmente está sentado en el trono. Mi consejo es que dejes de ser un espectador pasivo de tus crisis. La soberanía de Dios no es una teoría para los domingos, es una armadura para tus lunes de caos. Cuando el mundo te diga que todo se desmorona, tú responde con la certeza de que el Rey de toda la tierra ya tiene el mapa en sus manos. No esperes a que la tormenta pase para alabar. Alaba para que la tormenta pierda su poder sobre tu paz. Haz de esta verdad tu identidad. El sistema no quiere que sepas esto, porque un ser humano que entiende quién gobierna el universo es sencillamente alguien imposible de quebrar. Quiero que esto se grabe en tu corazón antes de que cierres este video. El Salmo 47 no es una simple sugerencia poética, es un decreto espiritual que cambia las reglas del juego en tu vida. Mientras el mundo intenta convencerte de que el azar domina tu futuro o que las decisiones de unos pocos gobernantes determinan tu paz, la Biblia se levanta con autoridad para decirte que hay un trono que está por encima de cualquier escritorio presidencial y de cualquier crisis económica. Dios no está preocupado, Él no está improvisando con tu destino. Él es el Rey de toda la tierra, y esa soberanía te cubre a ti, a tu familia y a tus batallas más silenciosas. Cuando salgas de aquí y sientas de nuevo la presión del sistema, recuerda que tu Padre es el dueño de la narrativa completa. No permitas que el ruido de las noticias apague la melodía de su gobierno. El poder oculto del que hemos hablado es la paz sobrenatural de saber que, aunque las naciones se estremezcan, tú estás cimentado en la roca del Rey de Reyes. Vive hoy con la frente en alto, no por tu propia fuerza, sino por su autoridad absoluta. Esa es la verdad que transforma tu miedo en una victoria inquebrantable. La verdadera lección de todo esto es simple pero demoledora. Mientras el mundo busca desesperadamente un líder o una solución mágica, tú ya tienes un rey. La gran moraleja del Salmo 47 no es que el caos desaparecerá mágicamente mañana, sino que el caos nunca, bajo ninguna circunstancia, tendrá la última palabra. Cuando finalmente logras integrar esta verdad en tu espíritu, dejas de ser una víctima de las noticias para convertirte en un testigo de su soberanía. No permitas que el ruido de las naciones te haga olvidar el estruendo de los aplausos celestiales. Ahora, quiero saber de ti y que hagamos que este mensaje llegue más lejos. Si hoy decides confiar en que Dios tiene el control total de tu vida, escribe ahora mismo en los comentarios: Él es el Rey de mi mundo. Dale un me gusta si este video te dio la paz que necesitabas y suscríbete para que sigamos revelando juntas las verdades que el mundo intenta ocultar. Comparte este mensaje con alguien que hoy se sienta abrumado. Podría ser el mensajero que Dios use para calmar su tormenta. Recuerda siempre, las naciones pueden tambalearse, pero el trono de Dios permanece firme por la eternidad. Camina con esa certeza hoy mismo. Bendiciones y nos vemos en el próximo video.